en medio de nosotros. Haz que nuestra mente sea libre y nuestro corazón libre para poder recibir todas las gracias que tú quieras darnos hoy a través de esta charla, de este compartir. Te ofrecemos nuestra vida, nuestro corazón, te ofrecemos nuestra mente, te ofrecemos todo lo que somos y tenemos, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que hoy Él clarifique en nuestra mente y en nuestro corazón las dudas, los miedos, las inquietudes, para que podamos conocer un poco más de cómo quieres tú que vivamos esta cuaresma, Señor. Ayúdanos a ahondar y a profundizar en tu misterio, para que podamos descubrirte poco a poco a lo largo de todos estos 40 días. Bendito seas, Señor. Que las palabras que tú coloques hoy en mi boca, Señor, sean las tuyas. Que mis sentimientos y mi corazón sean hoy para ti, para que todo mi ser esté unido al tuyo, Señor. Ven, Espíritu Divino de Dios. Que cada mente y que cada corazón de estas mis hermanas estén totalmente dispuestos para recibir lo que tú quieres hoy decir, lo que tú quieres hoy compartir. Bendito seas, alabado seas, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos y nos sellamos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidas a todas. Me ha llegado alguien más por ahí. Ay, Teresita, felices los ojos, dichosos los oídos. Buenas tardes, Teresita. Buenas Tere, tardes, doctora Norita. Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo están? qué rico escucharte. Ah, pero esa no es Tere, esa es Carmenza. Sí, señora. ¿Cómo estás, Carmencita? Bienvenida nuevamente. Bien, sí, señora. Buenas tardes. Carmencita, ¿me haces un favor? Sí, señora, dígame. Preparas la siguiente lectura, Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Listo. Gracias. Bueno, creo que ya tengo todas las citas que tenemos hoy. Bien. Entonces, vamos a mirar por acá. Me avisan, por favor, cuando vean la imagen, si son tan amables. Doctora Norita, muy buena. Ahí ya se ve. Buenas, Tere, ¿cómo estás? Gracias, Alexandra. Qué rico volver a escucharte. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, Doctora Norita, yo no tengo imagen. ¿alguien más no tiene imagen? ¿Todas las demás están viendo la imagen? La mía no tampoco, doctora, pero es que a mí sí es que me está fallando el internet, entonces quién Ok, sabe. Yo sí ok. estoy viendo. Sí. Voy a apagar aquí y vuelvo a la conecto a ver si vuelve a salir. No, a mí no me está saliendo. Esperemos un ratico y a ver si, que a veces se demora en algunos momentos. Bueno,
¿La única que no está viendo es Carmen? ¿O de resto todas ven? ¿O hay alguien más que no esté saliéndole la imagen? A mí tampoco me sale, doctora. Yo ya tengo Busca- imagen, doctora Norita. Ok, entonces es que se demora un poquito. Ya en esto, como su merced salió y volvió a entrar, se va a demorar un poquito, doña Rosaura, pero me avisa apenas le salga. Bueno, Sí, señora. bien. Vamos a volver a mirar. Ay, perdónenme acá esto. Ay, se me olvidó que no habíamos marcado acá tampoco. A ver si logramos comunicación con doña Salomé. Bien. Bueno, pues para hoy tenemos nuevamente un repaso. De pronto para el cita, creo que con el cita no habíamos alcanzado a ver este tema y con Teresita tampoco. El resto creo que ya más o menos hemos ido mirando un poquito el tema de lo que es el lema para este mes. Buenas tardes, Bueno. doctora Norita. Buenas, Salomé, ¿cómo has estado? Bien. Entonces tenemos como mensaje para este mes, este es el mensaje pastoral, el mensaje del plan pastoral que nosotros estamos siguiendo en nuestra arquidiócesis de Tunja, y lo encontramos dividido cada mes en cuatro grandes grupos, ¿no? El lema para este mes de febrero es: a Jesús encontramos cuando la oración, el ayuno y la limosna practicamos. Ese lema implica el objetivo que buscamos nosotros en este mes. Eso es lo que significa la palabra lema, que hacia dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos en la vida de fe durante el mes de febrero. ¿Y cuál sería entonces? Encaminarnos al encuentro con ¿quién? Con Jesús. Exacto. Y ese objetivo lo vamos a lograr o lo trataremos de buscar a través de tres acciones específicas que son la oración, el ayuno y la limosna. Practicando esas tres opciones, esas tres acciones mejor, vamos a ir poco a poco adentrándonos en cada uno de esos temas. Ya hemos ido repasando algo de la oración, algo del ayuno, algo de la limosna, que es lo que vamos a hacer no solamente en el mes de febrero, sino hasta que lleguemos a el Triduo Pascual y la celebración de la Vigilia Pascual, que es el momento cumbre de nuestra fe. El mensaje que queremos transmitir o que queremos acoger durante este mes de febrero es que somos una comunidad de fe que celebra y vive las prácticas cuaresmales como preparación hacia el misterio pascual. Y decíamos que el misterio pascual, ¿qué era? Vida, pasión, La muerte y pasión, muerte y resurrección de nuestro resurrección Señor de Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Correcto, muy bien. Bueno, y que vamos a tener una acción significativa que es promover la caridad a través de la campaña de comunicación cristiana de bienes, y hablábamos que es un programa que tiene nuestra arquidiócesis de Tunja, en la que se hace una colecta física para poder ayudar a todos nuestros hermanos que se encuentren en alguna situación de calamidad, inicialmente, ¿no? De calamidad originada por un desastre natural, pero pues que si no se requiere para eso, también puede ser en un momento dado, esos fondos pueden ser utilizados para otras situaciones también de calamidad, pero que no necesariamente tengan que darse por efectos de la naturaleza. Bueno, entonces digamos que como comunidad, durante este tiempo se va a recoger una colecta, o se va a recoger una serie de dineros, tengo entendido, por sectores, para enviar todo eso a la curia y que ellos le den el camino que debe llevar, digamos que lo puedan hacer llegar a los sitios a donde se están necesitando esos recursos. Y ese sería nuestro aporte, digamos, dentro de el ejercicio de la caridad que vamos a tener nosotros durante este mes de febrero con nuestros hermanos menos favorecidos. Y teníamos que la celebración litúrgica que se resalta durante este mes de febrero es el miércoles de ceniza,
con el cual damos o dábamos el miércoles pasado, 17 de febrero, dábamos comienzo oficial a nuestro camino de... ¿Camino de qué? De conversión. No, señora. ¿De qué dijiste tú, Salomé? Penitencia. Tampoco. Sí, pero no. Vamos a iniciar un camino que arranca. Arranca con el miércoles de ceniza. ¿Cómo llamamos a ese periodo dentro de la liturgia? Cuaresmal. Un camino cuaresmal. El camino de Cuaresma. Esa es básicamente la idea. Entonces, quiero que por favor vayamos repasando nuevamente todos los días. Ojalá ustedes puedan colocar por lo menos el lema, ¿no es cierto? La acción significativa, el mensaje, todo esto lo debemos tener siempre en claro para que no se nos quede ahí como en algo que escuchamos, pero realmente no entendemos lo que estamos viviendo ni lo que estamos haciendo. Entonces yo me estoy dando a la tarea todos los sábados, por lo menos de estos primeros minutos de la charla, recordarnos un poquito estas acciones que nosotros debemos tener en cuenta, porque además es el ejercicio que tenemos que hacer durante el mes de febrero. Bien, todo esto acompañados por San José, porque estamos en el año de San José, estamos celebrando los 150 años de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal, y estamos dados a la tarea de conocer un poco más a la persona de San José a lo largo de este año. Bueno, ojalá podamos aprovechar también todo lo que tiene que ver con la indulgencia plenaria que se nos ofrece con él. Bien, entonces si a partir del 17 de febrero, con el miércoles de ceniza, marcábamos el comienzo de lo que nosotros conocemos como Cuaresma, los 40 días de preparación para vivir el acontecimiento más grande de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cómo vamos a preparar ese corazón, porque a veces decimos, sí, vamos a preparar el corazón, pero eso se nos queda como en palabras. Entonces la idea es que empecemos como aterrizar esos conceptos un poco más en nuestra mente para que lo podamos llevar al corazón. Cuaresma, muchos nos dijeron, conviértete y cree en el Evangelio, ¿no es cierto? Y como vemos ahí van dos personajes, Jesús en el centro como siempre, el de la izquierda, el chico que lleva su corazón totalmente endurecido, su corazón totalmente remendado, su corazón totalmente entristecido, y lo hace pasar por el corazón de Jesús, que es quien se va a encargar de hacer la tarea, de quitar todas esas murallas, de quitar toda esa costra que llevamos en el corazón y que hemos cargado durante este año, o la costra que nos ha ido saliendo, porque se supone que en cada preparación, en cada cuaresma de cada año, lo que nosotros debemos hacer precisamente es tratar de mantener el corazón cada vez menos endurecido y con menos costras. Pero como Dios sabe que somos tan frágiles y tan débiles, también Él todos los años nos regala a través de la Iglesia esta oportunidad para volver a retomar todo lo que nos hemos ido cargando a lo largo del año, para que Él vuelva a reparar, para que Él vuelva a limpiar, para que Él vuelva a poner como en remojo esa costra y finalmente Él la pueda romper, limpiar, y al finalizar, una vez que terminemos de vivir ese misterio pascual, que está marcado específicamente por qué. ¿Por qué está? ¿Cuál es el principal o el punto que resalta de todo ese proceso del misterio pascual? ¿Cuál es el eje fundamental? ¿Qué es lo más importante de ese misterio pascual? La resurrección de nuestro Señor. Correcto. ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué creen ustedes que la resurrección es lo más importante? Porque es cuando llegamos a la plenitud, o sea, nuestro Señor Jesucristo vuelve a vivir en el reino de Dios y nos da la salvación a nosotros. Y porque esa es que nos va a resucitar a cada uno de nosotros y nos va a conceder la gracia y la gloria de vivir con Él. Es la promesa que Él tiene, es el signo de alianza que Él tiene. O sea, Él no se resucita y se va a glorificar Él solito allá con el Padre y el Espíritu Santo.
Su gran promesa es que con Él moriremos, pero también resucitaremos a la vida eterna para que podamos también, como con Él y a través de Él, o por Él, alcanzar la gloria que nos tiene reservada en el cielo. Por eso en los Hechos de los Apóstoles Él les dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, y yo me voy ¿a qué? A prepararles un lugar con mi Padre. Bueno, entonces el tiempo de Cuaresma básicamente es eso, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Es decir, vamos a vivir un momento de transformación. Vamos a llevarle a Jesús durante estos 40 días lo que tenemos en el corazón, lo que hemos construido y lo que hemos destruido nosotros mismos a lo largo de estos últimos 360 días que hemos vivido más o menos desde la última Cuaresma en donde hicimos el mismo proceso. La idea sería que cada vez le lleváramos el corazón mucho más ligero al Señor, porque entre más ligero, pues la gracia de Dios va actuando mucho más fácil y se va quedando ahí, va aumentando cada día la gracia todavía mayor, y el esfuerzo también va a ser, digamos, mayor para nosotros, en el sentido de que ya nos vamos apropiando de muchas cosas en las que nos hacemos conscientes en cada Cuaresma de lo que nosotros mismos somos. Vamos a empezar a descubrir un poco el interior de nuestro corazón para que cuando volvamos a la Cuaresma el año entrante le digamos, Señor, bueno, ya por lo menos lo del año entrante lo superamos, ahí lo estamos trabajando, pero ahora hay este otro detalle que tenemos que trabajar, Señor, y que lo ponemos nuevamente en tus manos. ¿Bien? Bueno, entonces, quiero que lo hagamos hoy un poco a partir de la lectura del Evangelio, que va a ser el día del primer domingo, ¿no? El primer domingo de Cuaresma. ¿Quién de ustedes ya leyó el texto de mañana? ¿De qué vamos a hablar mañana en el texto del Evangelio? Por ejemplo, Salomé, ¿ya miró el texto? Señora. Ok. Carmen, ¿ya tú miraste el texto del Evangelio de mañana? Carmen. Carmen, ¿me escuchas? Carmen. Carmen está ahí, ustedes pueden verla, es que yo no puedo ver con la presentación. Doctora Sí, Norita. está ahí, pero ahora. Ah, ya contestó. Doctora Norita. Sí. Estaba mirando las lecturas, pero el Evangelio no, hace un ratico que estaba mirando las lecturas, pero el Evangelio todavía no lo alcancé a mirar porque se llegó la hora de de conectarnos, y no, y era que estaba en misa, estuve en misa en la tarde, entonces no había alcanzado a mirar el texto de mañana. Ok. Doña Rosaura, ¿su merced ya lo vio, el texto del Evangelio de mañana? No, señora. Ok. Olguita. Sí, señora. Cuéntanos. Nos habla de cuando el Señor se va al desierto, los 40 días y es tentado por el diablo. Ok, gracias. Bueno, gracias, Olguita. Ese es el punto de partida de nuestra Cuaresma. Ya traspasamos con el miércoles de ceniza la puerta para entrar en la Cuaresma. ¿Qué significa para ustedes Cuaresma? Por ejemplo, 40 días. Bueno, ok, 40 días. Por ejemplo, para Julita, ¿son 40 días para qué? ¿Para qué crees tú que la iglesia nos da 40 días antes de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Julita? Bueno, Mirella, ¿para qué crees tú que nos da el Señor 40 días en la iglesia para hasta antes de vivir el triduo pascual? Mirella, ¿está por ahí?
Carmenza, ¿está por ahí? Bien, sí, señora. Carmenza. Mire, ya, Sí, ella señora. abrió el micrófono. Ujú. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. ¿Tú para qué crees? Y luego Pues Carmenza, por favor. Cuaresma serían 40 días de preparación para, como para mirar en qué hemos fallado, en qué estamos fallando para, ¿cómo le digo? Como para pedir perdón y para sanar nuestro corazón, estar preparados para la resurrección. Gracias, Carmencita. Ok. Mirella, señora, cuéntanos para ti qué es Cuaresma. en Cuaresma es como para buscar como un cambio positivo. Si, por ejemplo, nosotros hemos fallado, como pedir perdón, como reconciliar y buscar un camino para acercarse más a Dios. Ok, muchísimas gracias. Me faltó alguien, Teresita. ¿Para ti qué es Cuaresma? Recuerden que como tienen los micrófonos apagados, los tienen que encender y volver a apagar después de que terminen de hablar. Doña Teresa no la veo, creo que se retiró, o sea, Sí. se cayó seguramente. Sí, señora, no está. Cayó la imagen. Ok. ¿Me falta alguien más? Sí, señora. Yo Ay, Alexandra, porfa. ¿Para ti qué es Cuaresma? son 40 días de preparación para la prueba de la misión que va a vivir Dios en el desierto, para la misión que va a vivir Dios en la vida apostólica. Y eso lo hizo en el desierto ¿Que por va a medio vivir, del ayuno y la oración. que va a vivir Dios? Perdón, que va a vivir Jesús. Jesús, Dios en la persona de Jesús. Ok, gracias. Sí, señor. Me falta creo que Elsa Sí, está todavía. señora, pues, Ok, sí, señora. cuéntame. Me parece también que es como una preparación, como para empezar una nueva vida con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Con la muerte de Jesús y la resurrección de él. Ujú, ok, muchísimas gracias. Bueno, más o menos, digamos que tenemos como la idea, ¿no es cierto? Ese es como la premisa. Es importante que a partir de hoy, ¿no es cierto?, trabajemos durante toda esta semana el texto que vamos a proclamar mañana, que es el de Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. Pero también es importante que antes de que lleguemos al otro sábado, vayamos mirando el texto del siguiente domingo para que lo podamos ir más o menos comparando y mirando algunas cosas que nos van a ir dando la luz, porque el camino de Cuaresma es esto. Es a la luz de la palabra ir mirando qué le pasó a Jesús, porque es que la Cuaresma no sale porque a la iglesia algún papa o algún curita se le ocurrió decir, pongamos 40 días antes de esto como para que tengan algo que hacer, ¿no es cierto? No, los 40 días en el mundo bíblico tienen un contexto y tienen, digamos, una connotación muy particular. Y en todas ellas indica lo mismo, un momento de preparación, un momento de desarraigo, un momento en el que nos vamos a desprender de muchas cosas, pero es un momento para encontrarnos primero que todo con nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 40 años sucedieron o pasaron para que los israelitas salieran en su primer digamos, en su primer éxodo que tuvieron. ¿De dónde salieron los israelitas en primera, digamos que, acuérdense que hay dos momentos en la historia del pueblo de Israel que son cruciales, ¿no es cierto? Uno es el éxodo y el otro se llama el exilio a Babilonia. Bueno, ambos son muy similares porque ambos, solamente que en uno llegamos y en el otro salimos de, en uno llegamos a y en el otro salimos de, ¿cierto? ¿De dónde salimos en el Éxodo? ¿De dónde sale el pueblo de Israel en Éxodo? De Egipto. Egipto.
Ok, bien. Doña Rosaura, ¿qué estaba pasándole al pueblo de Israel en Egipto? ¿Por qué salieron? ¿Por qué tuvieron que salir? ¿Por qué querían salir de allá? ¿Por qué? ¿Por la esclavitud? ¿Correcto? ¿Por la esclavitud? Estaban esclavos en Egipto y por eso necesitan, y cuando estaban ahí, en esa última etapa, digamos, después de muchos años, ya esa última generación que es la que sale finalmente en el Éxodo, ¿qué hace antes de salir? ¿Qué hace que el corazón de Dios se conmueva y los vuelva a escuchar? ¿Recuerdan ese pedacito? ¿Qué los motiva a ellos a salir? Uno, la esclavitud. Pero para poder salir de ahí, ¿qué hacen ellos? ¿Qué acción toman ellos específicamente? ¿Alguien recuerda? Claman al Señor. Claman al Señor. ¿Y entonces el Señor qué dice? He escuchado y visto la opresión de mi pueblo. Y por eso... Perfecto. Entonces miren ustedes cómo no está desligado el tema de la oración dentro del proceso de Cuaresma. ¿Dónde nos encontramos hoy? Si miramos este primer muchachito aquí, el de camisa azul, ¿cómo creen que está él en este momento? ¿Cómo creen que está su corazón? Está ¿Qué está triste, pasando? está triste. duro, ¿Por qué? está solitario. Solitario, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Porque ha cometido muchos errores. Ha cometido muchos errores y es en este momento esclavo de esos errores propios. No de los errores de los demás, no de los errores que han cometido los demás conmigo, sino ese corazón está preso de sus propias equivocaciones, de sus propias vicios, de sus propias negligencias, de todo lo malo y oscuro que habita en su corazón. Y de eso se trata la Cuaresma, que durante estos 40 días empecemos a descubrir en nuestro interior qué es lo que está sucediendo con nosotros, qué es lo que todavía me tiene a mí esclavo como estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Y si no me doy cuenta, entonces clamo al Señor, oro al Señor y le pido que me ayude a clarificar en el corazón qué es lo que todavía me tiene atado, en qué cosas estoy fallando, qué cosas me tienen preso, en dónde están mis cadenas. ¿Ya? Eso es lo que voy a ir empezando a descubrir y eso lo logro solamente a través de la oración, a través de la intimidad con el Señor, porque lo que yo no puedo ver, Él sí lo va a ver con mucha más claridad. Él es el que me va a ir mostrando y me va indicando a través de su Santo Espíritu qué cosas son las que yo tengo que aún me tienen en Egipto. Y por eso clamo al Señor para que venga Él, envíe a alguien que me ayude a salir de Egipto. Bueno, entonces ahí digamos que tenemos esa primera etapa, o por lo menos algunos de los tantos ejemplos que tenemos de los 40 años en un proceso. El 40 años del pueblo de Israel saliendo del Éxodo y hacia dónde se encamina, qué es lo que tiene que hacer, qué recuerdan ustedes así. Yo sé que ya han leído todo el libro del Éxodo, ¿no? Entonces, hacia dónde se dirige, hacia dónde se encaminan, qué tienen que atravesar para llegar a dónde. Cuando ellos salen de Egipto, exactamente qué es lo primero que pasa oigan bien, antes de que los deje libres, el faraón, qué es lo que tienen que suceder, qué es lo que pasa exactamente en ese momento. Ellos tienen que hacer, matar un novillo, No, colocar... ya no han salido de Egipto. No han salido. Pero saliendo de Egipto, ellos están saliendo de una esclavitud, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es,
cuando ellos vienen huyendo, tienen que atravesar un lugar. Así, el río Jordán. El Mar Rojo. El Mar Rojo, correcto. Jordán, el Mar Rojo. El Jordán es mucho más arriba. El Mar Rojo, tienen que atravesar el Mar Rojo. Pero ¿qué hay al otro lado del Mar Rojo? ¿Qué lugar se encuentran? ¿Llegan a un oasis lleno de palmeras y agua? El desierto. Llegan a un desierto. Llegan a un desierto. Exactamente. Entonces, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, y ahí en el Mar Rojo, ¿qué muere? La esclavitud, los que los oprimían. Quienes tenían esclavizados al pueblo. ¿Qué simbología habría hoy entre ese mar muerto y nuestras prácticas de fe de hoy en día? Hoy, 2021. Haciendo un paralelismo, ¿qué creen ustedes con qué se asemeja hoy en nuestra vida de fe? ¿El bautismo? La Correcto, resurrección. sí, señora. ¿O el bautismo? En el bautismo, porque en el bautismo muere todo nuestro pecado original. Ahí muere. Es decir, cuando nosotros somos bautizados, salimos de nuestra pila bautismal, hemos sido sumergidos con Cristo, pero resucitados con Cristo, ¿ya? Eso es lo que sucede en la salida del paso, digamos, del Mar Rojo. Allá quedaron muertos todos los pecados, todos los opresores, todos aquellos esclavos o demonios, como lo quieran llamar, quedan sepultados. ¿Y sepultados por quién? Por el Señor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa inmediatamente ahí de ese bautismo? Se van al desierto, como decía Salomé. Ellos no salieron, o sea, el territorio que queda ahí enseguidita es un desierto, ¿no es cierto? Y después del desierto, ¿recuerdan hacia dónde llegan? Después de que superan toda esa prueba del desierto tan difícil y tan complicada, ¿a dónde llegaron? A la tierra prometida. A la tierra prometida, correcto. Y cuando llegaron a la tierra prometida, llegaron cada uno y ahí está en mi casa y es la otra, ahí está la otra mía y todo chévere. No, señora. No. Tuvieron ¿Qué tuvieron que llegar a hacer? A reconquistarla. Ni siquiera a reconquistarla. No, ¿cómo es que se llama eso? Conquistarla. Conquistarla. A tomar posesión, a tomar posesión de la tierra que el Señor les tiene prometida. ¿Sí ven? Todo es un proceso, ¿no es cierto? 40 días tiene que pasar Moisés, ¿en dónde? ¿Dónde pasó? ¿En dónde pasó eso? En el desierto. Quien acompaña el éxodo del pueblo de Israel, ¿quién es el líder? Moisés. Moisés. Entonces, Moisés acompaña al pueblo de Israel en el desierto, pero él está viviendo su propio desierto. Es decir, traigámoslo a nuestro hoy. Toda la comunidad de Samacá está viviendo la cuaresma, está saliendo durante estos 40 días de sus propias esclavitudes. Pero ¿quién es el líder de fe en esta cuaresma? Para esa comunidad de Samacá. ¿Cristo? No, señora. Los sacerdotes. Correcto. Entonces, ellos también están haciendo su proceso. ¿Ven? Aunque están liderando al pueblo de Samacá, también ellos tienen que hacer su propia cuaresma, también ellos tienen que hacer su propio proceso interior. ¿Ven? No estamos exentos ningún ser humano. Todos tenemos que hacer este proceso para mantener vivo y para mantener sin ningún espacio de sombra o de oscuridad en nuestro corazón. Todos tenemos que pasar en ese proceso, o sea, porque es sacerdote o porque es religiosa o porque es la señora que está proclamando la palabra, todos estamos exentos. No, todos tenemos que vivir este proceso de cuaresma. Todos tenemos que identificar cuáles son nuestras cadenas, lo que nos tiene oprimidos,
Tenemos que empezar a buscar eso en nuestro corazón. Todos tenemos que clamar al Señor que nos libere de esas cargas, que nos aparte de todo eso, que nos conceda morir durante esta cuaresma a eso que nos tiene atrapados, a eso que nos tiene sin sentido, a eso que nos tiene tristes, a eso que no nos deja avanzar, a la talanquera que está puesta en el corazón y que no deja que ese mecanismo se mueva. Es como una rueda que tiene una tranca atravesada entre palo y no me deja moverme, ¿ok? Entonces, eso hay que clamárselo al Señor para que nos ayude. ¿Ustedes recuerdan lo que pasa en la noche, en la noche de la vigilia pascual? Después de que se bendice el fuego, ¿qué más se bendice? El agua. Okay. El agua. ¿Y qué se hace con la bendición del agua? ¿Qué renovamos? Bautismo. Renovamos nuestro bautismo. ¿Están mirando el paralelo que estoy haciendo? ¿Nos vamos dando cuenta del proceso? Eso es lo que nosotros vamos buscando. Por eso les digo, Moisés, a pesar de ser el líder y haber sido escogido, y haber sido llamado, y haber sido protegido, y haber sido cuidado, y haber pasado una cuaresma previa a llegar a sacar al pueblo de Israel de Egipto, él hizo su cuaresma. Acuérdense que duró también 40 años al servicio de su suegro Yetró en el desierto, como pastor después de ser el príncipe de Egipto. Tuvo que despojarse de sí mismo y hacer las cosas más sencillas, más simples a las que no estaba acostumbrada, un proceso de limpieza y de purificación. Tiene que hacer eso antes de ir a la misión que se le encomienda. Primero viene el llamado, luego viene la misión, pero previo a eso el Señor le ha limpiado el corazón y le ha bajado el mechón del orgullo y de la soberbia de príncipe que tenía. ¿Sí ven? Esos son los procesos que el Señor permanentemente está haciendo en nosotros. ¿Para qué? Para que asumamos la misión una vez y otra vez y otra vez. Pero nosotros somos como de reciclaje. Tenemos que estar pasando por esa máquina permanentemente de purificación para que nuestro corazón cada día vaya cada vez despejándose más, rompiendo todas esas cadenas, rompiendo y desapegándonos de tantas cosas y de tantas personas, para que nuestro corazón por fin sea libre, tengamos gozo, alegría y plenitud permanente. Bueno, bien. Entonces, antes de eso, quiero ahora sí que miremos, ay, me devolví, acá. ¿Alguien me quiere, por favor, si quiere doña Rosaura, me regala este texto, la lectura de este texto, que va a ser el texto que proclamarán mañana en la Eucaristía, por favor? Perdón, este texto no es lo que van a proclamar. Lo que se va a proclamar es el capítulo 1 de Marcos, versículos del 12 al 15, ¿sí? Pero quiero que leamos lo que está pasando antes de que leamos o sea, antes de que el Señor se vaya a sus tentaciones, a su desierto. Quiero que sepamos qué pasaba, qué había sucedido previamente a que el Señor saliera al al desierto a vivir sus tentaciones. Entonces vamos a leer esa primera parte, es decir, vamos a leer del versículo 1 si quieres, su merced, léame hasta el 8, y Alexandra, si quieren, me lees del 8 al 11, por favor. Bueno. ¿Capítulo 1? Sí, este es el capítulo 1, versículo del 1 al 8, inclusive el 8. Bueno. La buena noticia de Jerusalén, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito. Perdón, ¿de qué? Señora. ¿Me vuelves a leer, por favor? Principio de la buena noticia de Jerusalén, el Hijo de Dios. El profeta Isaías. Ay, de Jesucristo. Ok. De Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Sucedió que Juan se presentó
en el desierto bautizando a la gente, les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Hasta ahí. Gracias. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense ustedes lo que dice en la primera frase, ¿no? Comienzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y empieza a hacer una narrativa a evocar de una vez a los profetas. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del libro de Marcos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, lo que hace el Nuevo Testamento es empezar a retomar lo que se ha profetizado, todo lo que se ha dicho de Jesús. ¿Ok? Entonces, empezamos con el tema de Isaías. Él es el que viene por primera vez y es mencionado, es traída su mensaje desde ese momento. Es la voz que clama en el desierto, entonces ya él se identifica como alguien que antecede a Cristo. Alguien que antecede a Cristo. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Por favor, los apagamos. Gracias. Entonces, se antecede como el precursor, como aquel que va a preparar el camino, ¿no es cierto? Sería bueno que nosotros también en este momento identificáramos quién ha sido como ese precursor siempre en nuestra vida, que ha procurado como llamarnos a decirnos: hey, vamos a prepararnos, vamos a trabajar en esta cuaresma, ¿no es cierto? Oficialmente, digamos que en este caso serían los sacerdotes que guían nuestras comunidades. Ellos son esos guías que permanentemente nos están llamando, que permanentemente nos están diciendo: vengan, trabajemos esto, miremos qué es lo que vamos a hacer con el pecado, ¿no es cierto? Acérquense. Vamos a mirar en diferentes ambientes qué es lo que está fallando en tu vida para que podamos empezar a corregirlo. ¿Ok? Ese era, digamos, como también el trabajo de Moisés en su época, el trabajo de los profetas. Siempre fue como decirnos qué era lo que estaba mal en la vida de las personas o en las comunidades a las que ellos pertenecían. ¿Y dónde vivía Juan el Bautista? ¿Qué dice ahí? ¿En el desierto? En la región de Judea, y Judea es básicamente el 90% de Judea es zona desértica. Y dice que él vivía ahí y que toda la gente de la región acudía de él, ¿no es cierto? Acudían a él para que por favor los bautizara y obviamente que también los alimentara con su palabra. Es decir, en ese momento Juan el Bautista tenía sus propios seguidores. Muy seguramente, muchos de esos seguidores, uno de ellos probablemente también fue Jesús de Nazaret. ¿Ok? Fíjense ustedes que cuando Jesús está haciendo la elección de algunos que era el hermano de Pedro, entre ellos está Pedro, y es uno de los que, Andrés, uno de los hermanos, un hermano de Pedro, es el que viene y le dice: hey, me he encontrado realmente con el Mesías. Bueno, bien, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. Estamos hablando del último profeta del Antiguo Testamento, porque después de él viene el gran profeta que es Cristo, ¿ya?
Y sin embargo él dice, y van a hacer otras lecturas desde él, y que dice que hacía también milagros, que liberaba, que esto, que lo otro, de los demonios. Pero ¿qué está diciendo aquí San Juan Bautista? Que viene uno detrás de mí que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle las sandalias. ¿Ok? Entonces, siempre tengamos en cuenta que no importa las cadenas, las opresiones, las posesiones, no importa lo que haya en mí, hay uno que es mucho más fuerte que el maligno, y ese se llama Jesucristo. Y dice, yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Bien, por favor, Alexandra. Del 9 al 11 inclusive. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que en los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren ustedes, aquí ya viene otra parte bien interesante, ¿cierto? Estamos hablando apenas del contexto en el que se va a dar. Hasta ahora no hemos proclamado el Evangelio de mañana. Estamos mirando qué estaba sucediendo previamente a los sucesos de las tentaciones de Jesús. Entonces, primero está San Juan Bautista en la parte anterior, estaba anunciando a ese gran profeta que es Jesús de Nazaret. Está diciendo que es más grande, está dando como toda la capacitación de quién era ese gran líder que vendría para ellos, ¿no es cierto? Y dice que aquí, en aquellos días, vino de Jesús desde Nazaret, en Galilea. Estamos hablando de que estaba al sur en Judea, San Juan Bautista, y que Jesús de Nazaret está arriba en Galilea, y desde allá desciende para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Y que cuando salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. ¿Quién salió del agua? Cristo. Ajá. Jesús. Correcto. ¿Y quién vio que los cielos se rasgaban? Juan. Juan. Jesús. Jesús dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, o sea, a Cristo. ¿Sí? Y se oyó una voz que venía de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿A quién le dice eso el Padre? A Jesús. Señor Jesucristo. A Jesús de Nazaret. Es decir, el Padre se comunica directamente con Jesús. No tiene intermediarios, es directamente con Jesús, y a él directamente es que le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Juan es testigo de que eso pasa. Él es testigo de primera mano, pero quienes están en esa situación son el Padre y el Hijo, en esa relación, en ese complemento. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué estaba sucediendo? El anuncio de Cristo y el bautismo de nuestro Señor Jesús a manos de Juan el Bautista y la concesión del Espíritu Santo de las manos del Padre Celestial. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Ahora sí vamos a leer el texto. Por favor, ayúdeme, Olguita.
Olguita. Dice, señora, en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor. Jesús. Bueno, miren ustedes inmediatamente lo que sucede, ¿no? A continuación del bautismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando uno tiene el bautismo? En ese momento queda ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Completamente lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, recibió el Espíritu y en el momento en que recibió el Espíritu, el mismo Espíritu, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Al desierto. ¿Ven? Y permaneció en el desierto por 40 días, siendo tentado por Satanás. Bueno, miren cómo se va clarificando este tema. ¿De dónde sacan ustedes las 3 tentaciones de las que me hablaban? Porque ese es todo el relato de las tentaciones de Marcos. Aló, aló, aló. Señora, pero ¿cuál es la pregunta en contra? ¿Cuál entendieron? O sea, ¿cuáles son las tentaciones? Sí, en este texto hasta ahí llegan las tentaciones del Señor. Aquí solamente se dice que es tentado por Satanás. ¿De dónde sale la historia de que es tentado 3 veces? En otro evangelio, pero si me preguntan no sé en cuál. No lo tengo en la mente. ¿Cuántos evangelios hay? O sea, es el mismo evangelio, sino digo, contado por otro evangelista, más bien. Es el único evangelio. Pero el que nos narra o el que nos presenta a los otros 3, pero si me pregunta cuál de los otros 3, no les sabría decir. ¿Cuántos evangelios, cuántas versiones del evangelio tenemos? 4. Bueno, ¿quiénes escriben esas 4 versiones? Marcos, Juan, Mateo y Lucas. Ok. Ahí hay una gran división entre estos 4 autores. Hay 3 que se llaman sinópticos y uno que no cuadra con ninguno de los hablar. No se escucha nada. Súbale el volumen. Entonces, tenemos 3 que llamamos evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque cuentan la historia más o menos con rasgos muy similares, con hechos muy similares, pero cada uno con una intención distinta. El único que es diferente a todos los 4, a todos los otros 3 mejor, es el de Juan, que es el último que se escribe. Me silencia, por favor, al micrófono que está abierto, gracias. Pero es que yo se lo cierro y ella vuelve y lo prende. Bueno, no importa, tú lo cierras para que no nos interfiera con la voz que estamos aquí, porque si no nos distraemos todos. Entonces, la idea es, tenemos 4 evangelios dividido en 3 y 1. 3 que son muy parecidos, que se llaman sinópticos, y uno que es el de Juan, que es, digamos, como más que el resumen, es la profundización del evangelio como tal. Ya es un evangelio mucho más maduro y es el último evangelio que se escribe. Bueno, los otros 3 en su orden, el primero que se escribió fue Marcos, luego Mateo y después se escribe el de Lucas. Bueno, entonces las narraciones de las 3 tentaciones están en Lucas y en Mateo, mucho más digeridas, mucho más descritas, con más elementos, digamos, con más relatos más dramáticos de todo lo que implicó la tentación como tal.
Para Marcos lo importante fue decir que el Señor, lleno del Espíritu Santo, fue impulsado al desierto, fue empujado por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu es el que se encarga de sacarlo al desierto, ¿no es cierto? Y que allí permanece por 40 días, los 40 días de los que hemos estado nosotras hablando en relación a Moisés y al pueblo de Israel, ¿ya? Es sacado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, es decir, para ser probado, para ser madurado. Las tentaciones vienen en esos 40 días. Muchos de nosotros viviremos 40 días permanentes porque nuestra cuaresma debería ser permanente, porque las cadenas y las cosas que tenemos en nuestro corazón no se superan solamente en 40 días, tenemos que seguir trabajándolo permanentemente y vamos a ir descubriendo permanentemente. Si nosotros adoptáramos, digamos, como esa metodología, ese ejercicio diariamente, nosotros mismos podríamos superar las tentaciones de Satanás, que es hacernos creer que Él es más fuerte que Jesús. Esa es la peor tentación de Satanás. Y que si yo no vivo con el rosario amarrado en la mano, no voy a estar protegida. O que si yo no me baño con agua bendita, no voy a estar protegida. No, es que el problema no está afuera, el problema está dentro de mí. La cadena está dentro de mí. Y yo le pongo la cadena o se la quito en el nombre de Jesús. Porque Jesús tiene poder para quitar las cadenas. No tengo yo el poder, lo tiene Él. ¿Ven? Y dice, ¿estaba entre qué? Entre los animales del campo y los ángeles le servían. Ese es el terreno de un desierto. El terreno de un desierto es la nada. 2 que 3 alacranes, una que otra serpiente, 2 que 3... ¿cómo se llaman estos que se comen los cadáveres en el desierto? Se me olvidó el nombre. Bueno, las aves de rapiña, digamos. Eso es lo que habita en el desierto. Todo lo que está al acecho para ganar mi alma, para ganar mi corazón, para ponerle más cadenas y más cosas pesadas. Pero la gracia de Dios es mucho más fuerte porque ya hemos sido bautizados. Y si nosotros somos bautizados, tenemos la fuerza de Dios con nosotros siempre y cuando nosotros vivamos una vida en el orden de Dios. ¿Sí? Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. ¿Cuál es la buena nueva de Dios? La vida eterna. El Evangelio mismo. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, aquí dice está cerca, pero realmente la traducción es ya llegó. Convertíos y creed en la buena nueva. El reino de Dios ya llegó, ya está aquí. Y lo dice el mismo Jesús, le está diciendo de él mismo, yo soy la buena nueva. Yo soy el que tengo realmente el poder. Si ustedes lo único que tienen que hacer es convertirse y creer que yo soy. ¿Ven? Por favor, le había dado el texto a Mireya, ¿está por ahí? Ah, no, perdón, primero a Elsa. Elsita, por favor, lees Génesis 3:1. Sí, señora. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Gracias. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque miren lo que dice en el versículo, al finalizar el versículo 13. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Los animales del campo se está refiriendo al mismo desierto, ¿no? O sea, está en medio de aves de rapiña, está en medio de la naturaleza, de la misma creación.
Él tiene que convivir, él viene como a restaurar esa ruptura que se había dado en el Génesis, ¿no es cierto? Esa ruptura que se había hecho con la creación, entre el hombre y la creación, precisamente porque se cedió a la tentación. En ese momento se fracturó la relación con Dios, se fracturó la relación con la naturaleza o con todo lo que había a su alrededor. Y después de eso todo fue un práctico desastre en la vida de la comunidad, en la vida humana. Y Adán y Eva tienen 2 hijos y termina el uno matando al otro. ¿Sí ven? Viene un deterioro en todas las áreas del ser humano y en toda la creación. Y este equilibrio se viene a restaurar una vez que Jesús viene poco a poco superando y madurando en ese camino de los 40 días de preparación, ¿no es cierto? Viene madurando en su espíritu, viene resistiendo a los ataques, viene rescatando nuevamente el equilibrio de toda la humanidad en armonía con todo lo que se había perdido en el jardín del Edén. ¿Bien? Gracias, Elcita. Miremos, por favor, Mirellita, ahora sí, Isaías 40, capítulo 40, versículo 3. ¿Me escuchan? Sí, señora, fuerte y claro. Bueno, una voz grita, preparad en el desierto para ya ver un camino en heredad en la estepa y una senda para nuestro Dios. Vuélvelo a leer, por favor. ¿Ya? Vuélvelo a leer otra vez, por favor. Sí, señora, es cortico. Sí, vuélvelo a leer. Bueno, una voz grita, preparad en el desierto para ya ver un camino en heredad en la estepa y una senda para nuestro Dios. Gracias. Estamos hablando en este momento del segundo Isaías, ¿sí? Isaías en este momento le está diciendo, Isaías está ubicado en qué época del pueblo de Israel, que estaba viviendo en ese momento Israel. ¿Ustedes más o menos recuerdan? Isaías es profeta, ¿no? Perdón, no es el segundo, es el tercer Isaías. Isaías en ese momento estaba ya preparando el retorno del pueblo de Israel nuevamente hacia Israel. Es decir, estaban saliendo del nuevo Egipto en el que habían caído, que se llamaba Babilonia, están saliendo nuevamente de la esclavitud para ir de regreso nuevamente a la tierra prometida. Y ya desde entonces se vienen mirando cómo también allí en ese mismo se vuelve, digamos, como a retomar esa misma frase de que preparen y allanen el camino, prepárense porque vamos para la tierra prometida y cuando lleguemos a la tierra prometida no vamos a cometer los mismos errores. Nuevamente, es una propuesta que hace el profeta para que el pueblo de Israel se prepare durante esa travesía del desierto, ya no desde abajo, digamos desde el sur hacia el norte, sino al contrario, atravesando el desierto que hay del norte hacia el sur, ¿sí? Porque es el retorno, el regreso desde Babilonia nuevamente a la ciudad de Jerusalén para tomar nuevamente posesión de esa que es la tierra prometida, ¿ok? Entonces, miren cómo nosotros permanentemente, ya aquí estamos hablando de miles de años después de que el pueblo de Israel había salido de Egipto hacia Jerusalén. Y el mismo pueblo, esa es la historia de la humanidad. Nosotros como seres humanos vivimos cayendo permanentemente en esclavitudes. Casi que diariamente podríamos decir que tenemos una esclavitud nueva que a veces ni siquiera detectamos. ¿Ya? Y la Cuaresma nos debe empezar a preparar para tener como esa filigrana de que todos los días estemos mirando nosotros, hoy qué hay de nuevo que tengo que empezar a sacar.
que no puedo dejar acumular en mi corazón. Por eso es un tiempo, la Cuaresma, de preparación, de allanar el camino y de vivir, de aprender a ser más fuerte para resistir a las tentaciones que me está ofreciendo permanentemente el mundo. ¿Ok? Bien. Miremos aquí entonces la invitación de él a admitirlo y a recibirlo como esa gran preparación, como ese gran momento en el que nos vamos a llenar realmente de Jesús para que con su gracia, porque nosotros el camino no lo vamos a hacer solos, a todos los profetas les ha dicho: no tengas miedo, que yo iré contigo, yo te acompañaré. ¿Sí? Creo que es San Antonio Abad, no San Antonio de Padua, sino San Antonio Abad, que le dice al Señor eso. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba en las graves, en las duras y en las maduras? Yo te estaba acompañando, Antonio, yo estaba contigo para que tú tuvieras la fuerza para poder seguir adelante. ¿Cuántas veces, miren ustedes en retrospectiva su propia vida, y cuántas veces hoy ustedes miran hacia atrás y ustedes dicen: yo no sé cómo hice para salir de ese tema? Yo no sé, es decir, no sé de dónde salió la fuerza, no sé de dónde salió la persona que me ayudó, no sé cómo hice, pero logré superar X o Y circunstancia en el pasado. Cosas que hoy miramos, que decimos, si somos conscientes de que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Nosotros atravesamos el desierto, pero acompañados de Jesús. Él no nos manda solos al desierto, por eso al Señor lo mandó, pero lo mandó bautizado, lo mandó con el compañero perfecto, que es ¿quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a acompañar en esa travesía y es el que nos va a dar la fuerza. Por eso los 7 dones del Espíritu Santo, para que nosotros algún día podamos dar algún fruto. Y ese viaje en este momento implica que entremos en nosotros mismos y empecemos a buscar cuál es nuestro Egipto, cuál es nuestro faraón, es decir, quién está mandando y gobernando dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, que le está quitando el trono a Jesús de Nazaret. ¿Qué creencias tengo hoy que le están quitando el poder al Señor para actuar en mi vida? ¿Qué dudas tengo hoy frente al Señor y frente a lo que yo soy, a lo que hago y a lo que vivo, para que no sea el Señor el que está haciendo su obra en mí, sino que el que está haciendo la obra es el maligno? ¿Ya? Es una lucha interior a la que nosotros vamos a estar sometidos hasta el último día de nuestras vidas. Hasta el último día de nuestras vidas nos va a acompañar esa situación, porque somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza suya, pero totalmente perfectibles, es decir, con capacidad de perfeccionarnos porque no somos perfectos. Somos seres humanos que somos permanentemente, diariamente debemos estar cambiando, perfeccionando nuestro actuar, nuestro ser, nuestra vida, nuestro destino. Permanentemente debemos estarlo haciendo. ¿Bien? A esa lucha interior es lo que nosotros regularmente entendemos como batalla espiritual. Todos tenemos batallas espirituales y las tenemos diariamente. Y la batalla espiritual es un ejercicio espiritual que debemos hacer constantemente para ir perfeccionando todas aquellas oscuridades que van sembrándose en el corazón, que se van como metiendo en el corazón. Doña Rosaura, ¿quiere por favor leer Marcos 8:11, si es tan amable? Sí, señora. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa, que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo:
no, hasta Dios, que me dijo que era uno, ¿no? Sí, señor. Entonces, Gracias. ¿cuál es la respuesta? Sí, porfa. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para ponerle una trampa, le pidieron que hiciera una señal milagrosa, que probara que él venía de parte de Dios. Gracias, doña Rosaura. Bueno, miren ustedes ahí un ejemplo. Jesús fue al desierto, pasó 40 días y arrancó, superó la prueba y arrancó con su ministerio permanente, ¿cierto? El ministerio que le habían sido encomendado, que era anunciar el reino de Dios. Pero Jesús, ahí acabó para él el camino en el desierto. No, señora, porque ya se le presentó otro obstáculo, que era que querían la señal. Exactamente. En el desierto descubrimos nuestras propias flaquezas, miramos nuestro espejo interior, el de yo con yo, las cosas que yo tengo por dentro que no me dejan avanzar. Y lo supero y lo trabajo y todo el cuento, pero eso tiene que ir paralelo de lo que está afuera de mí, porque es que el divisor, Satanás, trabaja adentro y trabaja por fuera de mí. Entonces miren ustedes cómo tengo que empezar a mirar esas dos dimensiones, en donde yo tengo que estar con los ojos abiertos, oídos despiertos, para las que son viejitas como yo y se acuerdan de ese noticiero. Ojos abiertos y oídos despiertos, para empezar a mirar permanentemente lo que me está afectando de afuera, pero lo que nace de mi corazón. Por eso en algún punto dice el Señor, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, porque en el corazón se cultivan todas las cosas y los sentimientos negativos. Aunque afuera también hay presiones del maligno que provienen de tres fuerzas muy grandes y muy importantes, que son el placer, el tener y el poder. Son tres elementos que el mundo está permanentemente bombardeándome desde afuera, que estimulando cosas de mi interior. ¿Sí ve? Aquí que le estaba diciendo, estaban tentándolos para que él respondiera de una manera agresiva. Pero el equilibrio interior que él tenía le permitía responder con sabiduría. ¿Sí ven? El equilibrio interior que había logrado y que había ido desarrollando no solamente en esos 40 días, sino era un continuo mecanismo, un continuo proceso que debe llevar la persona para no dejarse salir de sus casillas, a aprender a discernir y tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Por favor, ¿quién fue la última que entró que le pedí que me leyera Hebreos 5:8? Creo que fue, no me acuerdo porque no apunté. ¿A alguien le di Hebreos 5:8? Hola, Salomé, ¿yo por qué no la puse aquí? No. La excluí. Salomé, tienes, si quieres, búscame por favor, carta de Hebreos, capítulo 5, versículo 8. No sé si fue que lo apunté y no le apunté a quién. ¿Cómo es la cita bíblica, doctora? Hebreos 5:8. Entonces, ese combate espiritual es un ejercicio de lucha permanente para la transformación de mi corazón, la transformación de las cosas que yo estoy haciendo y que ya reconociendo lo que tengo adentro puedo luchar contra eso. ¿Para qué? Para adquirir un equilibrio interior que me permita poder mantener a raya o descartar y desechar completamente todas las acechanzas que vienen desde afuera, desde el mundo. Bueno, ¿listo? ¿Lo leo? Sí, señora. Sí, durito, porfa. ¿Solo el 8? Sí, señora. ¿Solo el 8? Solo el 8. Y
y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obediencia. Gracias. Miren ustedes, el Señor Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, aprendió a obedecer, ¿cómo? Sufriendo. Sufriendo. No porque el sufrimiento sea, es decir, ¿cómo me explico? No porque el sufrimiento sea el objetivo de Dios, sino que nosotros cuando tenemos que deshacernos de algo, sufrimos. Yo tengo un novio, pero resulta que ese novio lo amo muchísimo, yo estoy requete tragada, pero ese novio que tengo es casado. Y yo en mi proceso reconozco que eso no está bien hecho y tengo que deshacerme de esa atadura que tengo con ese novio que amo mucho. Eso me genera dolor, porque yo opto por Cristo, tengo que tomar una decisión. O me quedo con mi novio casado, con otra mujer, o me quedo con Cristo. Y me pongo en la balanza, ¿cuál vale más para mí? Yo reconozco que Cristo tiene más valor, pero mis sentimientos de humana se van a ver heridos y lastimados porque debo tomar una decisión de romper con esa persona a la que amo, pero que no es mía, que no me pertenece y jamás me pertenecerá porque es de otra persona. Así se venga a vivir conmigo, sigue siendo de otra persona. Se debe a otra persona. Nunca me va a poder entregar por completo su esencia y su ser porque pertenece ya a otra persona. ¿Ven? Y eso me va a generar a mí sufrimiento, pero va a ser un sufrimiento temporal, porque la gracia de Dios es el poder y la fuerza de la Trinidad, que es superior a las fuerzas de Nora y me va a ayudar, una vez que yo opto por Él, voluntaria y libremente, me va a ayudar a superar ese dolor. Hasta que va a llegar el momento en el que voy a decir, gracias Señor, porque me apartaste de esa persona que podría haberme hecho mucho más daño del que ya me hizo, con conciencia o sin conciencia, y abro comillas, en esa situación específica. Pero ¿cuántas cosas no nos pueden pasar así? Entonces, a ese sufrimiento se refiere, a que obedecer al Señor implica que yo renuncie a algo que a mí me gusta, a algo que yo quiero, a algo que me da placer, a algo que me genera bienestar, a algo que me da la satisfacción, pero que sé que no me conviene y que me hace daño y daño además a los demás, porque estoy metiéndome en una familia y estoy rompiendo y soy objeto de destrucción de esa misma familia. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. No sé si queda claro el concepto del sufrimiento dentro de un proceso de conversión. Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, el Señor Jesús somete ¿a quién? Al maligno, porque el Señor Jesús siempre es más fuerte y me va a dar a mí el 100% de la fuerza que yo no tengo. Bien, siempre pongamos, cuando vayamos a hacer una lucha espiritual, es Jesús el que va a hacerlo por mí. Yo solamente me voy a colocar en sus manos, abandonándome, pidiendo su gracia y diciéndole a Él, Señor, estoy en tus manos, tú eres el que corresponde, al que corresponde esta lucha realmente. La batalla fuerte la tiene que dar es Él. Bien. Olguita, te había pedido el favor Marcos 14, 32 al 42, porfa. Sí, señora. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración.
Tome consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caí en tierra y suplicaba a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abad, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velen y oren, para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y le dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, miren al que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre el momento en el que el Señor vive sus 40 primeros días de preparación, de su primera cuaresma, digámoslo por llamarlo de alguna manera, mucho como parecida a lo que estamos trabajando. Esos primeros 40 días en donde el Señor fue tentado, han pasado casi 3 años, porque ya este es el punto donde el Señor ya va a empezar su proceso. Acuérdense que el Señor acompaña a los discípulos durante 3 años. Y el bautismo se realizó para que Él empezara su labor apostólica. ¿Sí? O sea, han pasado ya prácticamente 3 años. Y está todavía el Señor haciendo su propio proceso de renuncia a sí mismo en este mismo momento. ¿Sí ven? No es fácil renunciar. No es fácil decir, no, yo hasta aquí llego, ya no más. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que sea lo que quieras tú y no lo que quiera yo, es lo que Él dice al final. A pesar de estar angustiado, dice la palabra. Estaba angustiado. Sin embargo, es obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por favor, Alexandra, ¿me lees Marcos 15, 29, 32? Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Es el Cristo, el Rey de Israel, pues que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que estaban crucificados con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un nuevo ejemplo. Ahí están las tentaciones desde afuera. Ay, pero es que usted sí que sea tan boba. ¿No ve que esa vieja no lo quiere? ¿Cómo trata a ese pobre hombre? Usted siga con él, que usted sí lo quiere y ella lo quiere a usted. Eso dirían las de afuera. O hay otra opción. Sepárese, no sea boba, porque se va a dejar mangonear de ese marido así. No, mijita, estos son otros tiempos. No sea tonta.
¿No lo han escuchado o lo han escuchado que se lo han dicho a sus amigas? ¿Quiénes les dicen eso? Mujeres separadas que tienen las vidas rotas, que tienen las vidas destrozadas y quieren también ver las otras vidas de los demás destrozados. ¿Mm? Entonces, el prepararnos en la Cuaresma nos fortalece el interior del corazón para que podamos superar esos momentos de crisis, los momentos de agotamiento, los momentos de desánimo, todas esas cosas son seducciones del demonio. Ay, que es que en la comunidad hablan todo el día de mí, están todo el día diciendo mentiras, están no sé qué, están esto, están en lo otro, están... ¿Y a ti qué? Ese es el problema de las demás, de las que están hablando, y de eso tendrán que dar razón. Pero que eso no te confunda el corazón. Que eso no sea la talanquera para que tu vida espiritual deje de crecer, y que no sea la talanquera para que tu vida de servicio quede trabada. Para que no sea la talanquera que tu vida matrimonial se estanque. Que no sea la talanquera para que la beca que estás buscando para estudiar no se dé. Miren, hace muchos años el Señor me puso en el corazón, yo no estaba todavía en los caminos del Señor, y el Señor me puso que tenía que hacer una experiencia fuera del país y que tenía que salir. Y la primera que se opuso fue mi mamá. Usted sola, una mujer sola, ¿qué se va a ir por allá a buscar qué? Fue un obstáculo fuerte. Y fue una fuerza también que yo hoy por hoy sé que esa fuerza la saqué sin violentarla a ella, sin ser agresiva, porque no lo fui. Fue una fuerza que me hizo salir y me sirvió muchísimo, porque fue como un cambio y una apertura de mente que hice, de pasar de estar en un país a un país con un pensamiento diferente, ¿sí? ¿Para qué me sirvió también? Para ampliar el horizonte y darme cuenta que la vida ahí es una imaginación, es una mentira. En ese lugar, donde todo el mundo cree que es un sueño y que es lo wow, lo hiper, mega wow, vivir allí. No es así. Bueno, no es así para mí, tal vez. Tal vez lo mío es otro lugar. Pero me hizo entender que ese sueño era un espejismo. Me lo gocé, me lo disfruté, pasé, bueno, aprendí, estudié, porque me fui a estudiar también, pero entendí que no era el lugar para mí, porque ahora hoy entiendo que el Señor me tenía no afuera, sino miren, todo lo contrario, de irme para las periferias del mundo, me centró todavía más y me sacó incluso de la ciudad para irme a una ciudad más pequeña como Samacá, porque ahí me quería el Señor en su momento. Solo Él sabe para qué nos está preparando y a dónde nos está llevando. Entonces, ¿qué tengo yo que ir a cambiar los planes del Señor conmigo? Él sabrá hacia dónde, y todas las veces que me ha sacado ha sido para prepararme cada vez más en este proceso que estoy llevando, en esta misión que Él me ha encomendado y de la que me siento totalmente indigna y que espero dar algún día la talla después de oír a tantas personas que han caminado mucho más que yo. Yo digo, wow, yo no sé si yo llegaré a un estado como esos, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo. Pero es renunciar, aprender a renunciar a aquellas cosas, pero también adquirir la fuerza para buscar, ¿para qué me está preparando el Señor? Es fortalecer ese interior, es fortalecer el cómo descubrir el querer de Dios en mi vida. Y que no cualquier vela o cualquiera que vino a decirme cualquier cosa
o cualquiera que vino a llenarme la cabeza de pajarilla, me distraiga de la verdadera misión en mi vida. ¿Sí? Mire, recién que empezaba ahora ya la vida de fe, el carisma se empezó a dar, el carisma lo empezó a reconocer la comunidad. Y en la comunidad que yo estaba en ese momento, en el grupo en el que yo comencé, la líder era una mujer muy chévere, muy pila, pero hubo un momento en el que yo, sin tener mucha idea de todo este tema, sentí en mi corazón que había entrado en desobediencia. Ella entró en desobediencia y empezó a fracturar la comunidad y a hacer rancho aparte. Ella, muy consciente de pronto del carisma que podía utilizar de mí, empezó a conquistarme en el buen sentido de la palabra, no en el sentido sexual ni nada de eso, sino en el sentido de conquistarme para elevar como mi ego y poderme sacar de esa comunidad y llevarme a la comunidad de ella para poder explotar el carisma que ella estuviera viendo en ese momento en mí. Y pienso hoy también que fue una gracia de Dios también ese momento en el que yo sentía en el corazón que no era por ahí, que no era, yo ahí no encajaba, como tampoco encajaba en la comunidad en la que estaba. Yo sentía que no era mi espacio, que no era mi lugar, que desconocía hacia dónde el Señor me iba a llevar, pero que no era ahí donde ya me quería Él más. Sin embargo, esta persona siguió insistiendo, haciéndome creer cosas, haciéndome creer que tenía dones, carismas y cosas que cuando uno es como novato y cuando es inmaduro en la fe, se queda en esas tonterías. Con los carismas y los talentos y que leyó y que hizo y que aleluya y que... Pero fue una gracia de Dios que me dio particular porque yo nunca he tenido eso. A mí eso, claro, me sorprende. Yo digo, wow, qué chévere. Pero que hablen en lenguas, que se tuerzan, que esto, que lo otro, que liberen, que... No, eso a mí nunca me ha descrestado, la verdad. Le doy gracias a Dios por la que las personas puedan pasar por esas circunstancias quienes lo necesitan. Pero a mí eso nunca me ha deslumbrado. Me deslumbran cosas mucho más, de pronto más sencillas, pero quizás más profundas. No me dejo convencer por esas tonterías, porque yo prefiero al Señor de los dones y no los dones del Señor. Tengo muy claro en mi vida que si el Señor me ha dado un carisma y un don, es para los demás, ni siquiera es para mí misma, es para los demás, para que otras personas puedan, a través de ese don o de ese carisma, acercarse más a Jesús, para que lo puedan conocer a Él. Y de paso yo también voy conociéndolo más en ese mismo proceso, ¿ya? Pero no me trasnocha ni me deslumbra la bulla de las cosas que puedan pasar. Maravilloso que sucedan, pero no me quedo con eso. Yo le digo al Señor que lo que quiera hacer conmigo y lo que yo pueda hacer por otros, pues en el nombre del Señor que sea de la manera más tranquila, más serena, más sin tanto aspaviento, porque ahí se puede uno confundir muy fácil y terminar por un camino muy equivocado. Porque aún, decía mi padre espiritual, me acuerdo mucho que decía, te puedes confundir aún en las cosas de Dios. Y aún estando en las cosas de Dios, puedes torcer el camino. Porque quieres buscarte a ti misma. En últimas, el pecado busca satisfacerme a mí misma. En últimas, es eso. ¿Bien? Y eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarle con todo este proceso de la Cuaresma. El proceso de la Cuaresma es un autoconocimiento, es conocer a Nora desde adentro para saber cómo funciona Nora y qué cosas tiene que madurar, qué cosas tiene que cambiar, qué cosas ya ha madurado y qué cosas ya le están sirviendo para perfeccionarlas, porque no todo es malo dentro de mí, también hay cosas buenas y tengo que reconocerlas e identificarlas y aprovecharlas en bien de la comunidad, en bien de mi familia, en bien de los amigos, en bien de las personas que me rodean. ¿Mm?
Entonces, este proceso, todo esto de la Cuaresma es un camino que tenemos que iniciar y que yo pienso que con el paso del tiempo se nos ha quedado en echémonos un poquito de ceniza en la cabeza y ya se salvó. Este año me gustó mucho el rito. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí la ceniza en la frente pues no me incomodaba. Este año sí me incomodó el tema de tener la ceniza dentro del pelo. ¿Me rascaba? ¿A ustedes no les rascaba la cabeza? ¿No les picaba la cabeza? Sí. Para mí fue más incómodo este año. Y yo decía, vea, Señor, esta es una nueva experiencia. Cómo en medio de una circunstancia que nos ha obligado a la iglesia, ya como institución, a cambiar la forma de expresar nuestra fe en la liturgia. A veces, más que cambiarla, es retomar a como inicialmente se hacía, porque realmente el rito era así. Es decir, si uno se va a la época de Moisés y de toda esta gente, ellos literalmente se revolcaban en la ceniza y se ponían un vestido de puro costal. Lo habla muy claro Jonás cuando va a hacer la proclamación en Nínive de conversión, que todos se convirtieron y se vistieron de sayala hasta, desde el rey hasta los animales, a la ceniza y sin comer. Pero es que eso no es el efecto externo del cuerpo. Esas cosas, esas prácticas tienen que generar algo en mi interior, ir mucho más allá y decirme, hey, te recuerdo que eres polvo y que en polvo te convertirás. Y me lo recordó todo el día, y me lo recordó hasta el día siguiente, porque para sacarme todo de tierrero de la cabeza, lavarme el pelo, eso yo me sentía todo el día, a mí me echaron como 1 kilo. Fue diferente este año. ¿Ven? Pero que eso me sirva para una transformación. Si eso no me sirve para transformarme, seguiré cuaresma tras cuaresma, poniéndome la ceniza en la frente y ya con eso me salvé. Eso no me salva. Eso no me salva. Ponerme la ceniza en la frente no me salva. Me recuerda que tengo que hacer un proceso durante la cuaresma para ser una mejor persona, agradarle a Dios, alcanzar la obediencia y el querer de Dios con mi voluntad y mi libertad, poniéndole a mi servicio mi libertad y mi voluntad al Señor. Entonces, la cuaresma nos invita a eso. Si pueden quedarse con este pequeño invitación de la reflexión que yo he hecho de todo esto, creo que se quedaran como con este pedacito, ¿no es cierto? La vida en el desierto no es para huir de mí misma, sino para vencer mis propias cosas, vencer mis propias equivocaciones, lo que hay en el interior de mi corazón. Quisiera conocer de pronto 2 que 3, ¿cómo se llama? 2 o 3 reflexiones de lo que ustedes piensan, de lo que les pueda haber quedado en esta charla. Me gustaría que me lo comentara, alguien que quiera compartir algo rápidamente. ¿Nadie? Pues yo personalmente, doctora Norita, Sí. incluso desde antes de iniciar la cuaresma, pues por mi proceso que estoy llevando desde que me enfermé, pues me han colocado unas tareitas por ahí que tengo que hacerlas frente al Santísimo, y lo que la doctora nos decía a esta charla que hoy nos dio, me hacía pues reconocer y retroceder un poco. Lo que la doctora Nora nos estaba explicando y diciendo es muy cierto. Cuando el Señor Jesucristo recibió su bautismo y que el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto para prepararse, para crecer, para llevar a cabo la misión que el Padre Celestial le estaba encomendando,
en estos días pues que me ha tocado llevar a cabo pues mis tareas allí ante el Santísimo, pues es duro, doctora, es muy duro y un poquito como que a veces lo echa para atrás a uno de que, como decir, no quiero más, no quiero más, no quiero seguir, como que estoy cansada de esto, como que retrocedo, como que no quiero seguir adelante, pero lo que dice la autora, la fuerza del Espíritu Santo es más grande que las tentaciones de tanto dentro como de fuera, que lo llevan allí para uno en esa fragilidad que yo siento de ir y abandonarme en las manos del que todo lo ve, del que todo lo puede, para que Él me renueve mis fuerzas por dentro y por fuera y para seguir adelante con esas luchas tanto externas como internas. Gracias, Salomé. Importante que la cuaresma la tengamos enfocado a Nora, o sea, no ustedes a mí, sino ustedes a cada una, ¿sí? Cada una la cuaresma la tienen que vivir para ustedes mismas, no en función de los demás. Los demás tendrán que hacer sus cuaresmas propias, pero este proceso, este momento es para que ustedes vivan la suya, la interior, la propia, para que se adentren, o sea, volteen el cuerito y empiecen a mirar hacia adentro, para que empiecen a conocerse. Entre más ustedes empiecen a conocerse a sí mismas, más se van a dar cuenta de los errores y las equivocaciones que hay, más se las podemos entregar al Señor y más nos vamos a dar cuenta que de cuánto Él nos ama y a pesar de lo que somos, Él está ahí. Entonces vamos a acercarnos todavía más. A pesar de ser así como somos, Él está ahí y nos ama y está esperándonos para ayudarnos a hacer esa transformación de la que ahora somos conscientes. Porque vamos a hacer una transformación con conciencia de lo que somos, de lo que realmente tenemos adentro, porque con nosotras, o sea, nosotras, yo no me puedo decir mentiras, a menos que no quiera mirar la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, este proceso del cuaresma es para eso. ¿Alguien más nos quiere compartir rápidamente algo? Disculpe, doctora, quería comentarle otro pedacito. Sí, rápidamente porque no tengo mucho tiempo ya. Sí, lo que la doctora venía diciendo desde la charla de hace 8 días con la de hoy, digamos que sí, o sea, si uno clama al Señor, si uno le suplica que sea el Espíritu Santo el que le muestre pues sus errores, porque pues sí, yo reconozco, doctora, que años atrás no había podido avanzar en la parte espiritual, pero clamándole a Dios, suplicándole, el Espíritu Santo le va mostrando a uno cosas que, o sea, cuál es el error y cuál es donde uno está como esas trancas de que no lo deja avanzar en la parte espiritual y que ya uno las puede identificar para poderlas, pues, entregárselas al Señor y así poder uno avanzar en la parte espiritual. Gracias, gracias. ¿Nadie más? Bien. Entonces, miramos para cerrar, vamos a dejar ahí y si alguien tiene alguna inquietud o algo chévere que lo procesen y que al comenzar la próxima sesión como que retomemos un poquito a ver qué han podido digerir en esta semana, no para que nos cuenten sus cosas, sino como algo, una reflexión que les haya podido quedar como de todo esto. Bueno, entonces vamos a despedirnos con esta canción, le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que nos haya podido regalar, nos haya querido regalar en esta tarde, que sea Él limpiando y purificando nuestros corazones en esta cuaresma, que nos ayude realmente a llegar a ese encuentro con Jesús a través de esas prácticas litúrgicas que son la limosna, el ayuno y la oración. La oración es la que nos va a permitir adentrarnos en nosotros mismos. Entonces, no mirar a ver qué calidad de oración realmente estoy dándole al Señor durante esta cuaresma. Esa es como una invitación bien, bien importante. Entonces miremos y nos despedimos con esta cancioncita. Marchó al desierto Jesús
movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayuno, pero al final sintió hambre, y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan, porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa, y de nuevo lo probó: si en verdad eres su hijo, salta, pues ya ha sido escrito, ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo: escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor, y lo tentó nuevamente, cuando al mostrarle decía: cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí. Tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo: escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y servirás. Quien sirve al Dios dinero o al poder, el reinado de Dios no podrá ver ni entrar en él, no podrá ver ni entrar en él. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has regalado en esta tarde. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Ponemos en tus manos esta semana que termina y esta que empieza, para que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos, ayudándonos a encontrarnos contigo, Señor. Bendito y alabado seas. Dirige tú, Señor, esta cuaresma, para que podamos dar frutos de conversión. Ayúdanos a dar esa batalla interior con tu fuerza y con tu gracia. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
nos cubrimos y nos sellamos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis niñas, muchas gracias. Dios me las bendiga. Trabajen mucho esta semana en ese tema, profundicen. No sé si quieran que les deje unas preguntas como de guía para que puedan como preguntarse. Había escrito acá unas preguntitas como para que puedan ir haciendo una introspección, ¿no? La primera sería, ¿qué es para ti el combate espiritual? ¿Y cómo estoy asumiendo? Dos, ¿no? ¿Cómo estoy asumiendo hoy o viviendo ese combate espiritual? ¿Qué elementos, qué herramientas, cómo he ido desarrollando ese proceso en estos días, en estos 3 que ya pasaron y en los 5, 7, 6 que vienen? ¿Cómo estoy haciendo ese proceso? ¿De qué elementos me he valido? ¿Qué he ido encontrando? ¿No es cierto? Con ese, digamos, esa técnica que tengo para buscar dentro de mí lo que soy y lo que tengo que evacuar de mi vida. Bueno, entonces pues muchísimas gracias a todas por haber participado, por haber estado hoy aquí acompañándonos. Que tengan una feliz semana. No sé si haya preguntas, inquietudes. De mi parte, muchísimas gracias, doctora Norita. Muchas gracias a todas mis hermanas. Que tengan Muchas una gracias, doctora Norita. Feliz Bueno, semana. igualmente Gracias, saludé a todas. Bendiciones. Que con el favor de Dios nos vemos entonces de hoy en 8. Bueno, Gracias, doctora Norita. Señora, Muchas señora. gracias, doctora Norita. un Que abrazo Dios la grande. bendiga. Muchas gracias, doña Nora, Gracias, por igualmente esta para luz que ti. me dio el día de hoy para tomar mi decisión. Le Bueno, agradezco mucho. ese es el Señor. Él Súper. estaban sintonizados. Yo creo. Así es, le agradezco inmensamente. Vale, mis niñas, un abrazo grandote. Feliz Cuídense mucho. noche, descansen y gracias de nuevo. Gracias, igualmente. Chao. Gracias. Chao, doña Nora, gracias. Gracias. Hola, doctora Nora. Que muchas gracias. Chao. Nos vemos de hoy en 8. Bueno, descansen.